En este segundo bloque vamos a dar tratamiento a un tema muy importante, como precisamente es el abuso sexual a los niños. Es por ello que vamos a contar con la presencia de un amigo, el doctor Gustavo Paliza. Gustavo Paliza, abogado, asesor letrado del Hospital Juan Manuel Obarrio, miembro de Andes, abogados y abogadas del noroeste argentino en Derechos Humanos y Estudios Sociales, graduado del posgrado Prevención en Abuso Sexual de Niños. En esta oportunidad en Abogados en Acción vamos a contar con la presencia de un amigo, doctor Paliza. ¿Cómo le va? ¿Cómo está usted? ¿Cómo está, Jorge? ¿Bien? Bien, muy bien. El gusto de tenerlo acá en el programa y por supuesto el día de hoy, atento a las inquietudes de la gente, una consulta muy recurrente y quizás muy trascendente en la vida actual, como es el tema de los niños. Sobre este tema, ¿cómo definimos al abuso sexual? Bueno, antes que nada quería agradecerte por invitarme a tratar un tema tan importante como este del abuso. Un tema muy tapado muchas veces, ahora están surgiendo día a día, los medios nos muestran muchísimos casos. Me parece muy importante que se empiece a hablar de esto, ya que es un problema muy grave y que afecta a muchas familias en nuestro país y en el mundo. Bueno, para mí, para empezar a hablar de este tema, me gusta enmarcarlo dentro de un concepto de violencia. Nosotros hablamos anteriormente sobre el tema violencia, dijimos que está referida a todo acto que por acción u omisión produce dentro de un marco de desequilibrio de poder un daño en un sujeto vulnerable. En este caso, tratando específicamente de abuso sexual infantil, el sujeto vulnerable es el niño. El niño que se ve dañado en su integridad sexual, que afecta a las esferas físicas y psicológicas. Vamos a decir entonces que abuso sexual tenemos cuando un adulto aprovecha la condición de vulnerabilidad del niño en función de su edad o su madurez para lograr una satisfacción sexual por parte de este adulto. Ahora bien, ¿qué se hace cuando se toma conocimiento de que un niño está sufriendo un abuso? Bueno, existen normas protectorias de los derechos de los niños en general y específicas en este tipo de temas. En un marco general podemos hablar que la Convención de Derechos del Niño, ratificada por nuestro país en el año 94, prevé específicamente la obligatoriedad del Estado argentino, en este caso, de tomar todo tipo de medidas para proteger a los niños de cualquier forma de maltrato. Tenemos el artículo 19 y el 34 de la Convención de Derechos del Niño específicamente habla de evitar toda forma de abuso sexual contra los niños. En concordancia con esta legislación de carácter supranacional, tenemos toda una gama de normativa, tanto de carácter nacional como provincial. La Ley 26061 de Protección Integral de Niños, Niñas y Adolescentes prevé esta cuestión y establece mecanismos o líneas que deben tomar en el tratamiento de esta temática por parte de los distintos poderes del Estado. Específicamente en nuestra provincia tenemos una ley, la 6518, que establece la obligatoriedad de denuncia ante casos de maltrato infantil. Obviamente estaría enmarcado dentro de maltrato infantil al abuso sexual. ¿Qué es lo que nos dice la ley? Toda persona que conozca que un niño ha sido, en este caso abusado sexualmente, tiene la obligación de hacer las denuncias correspondientes, de manera de poner en movimiento el mecanismo que prevé la legislación provincial en este caso. ¿Qué se refiere con todo el que conozca? En primer lugar vamos a tener profesionales médicos, profesionales de la educación, es decir, los maestros, los profesores que tomen conocimiento de esto, profesionales de la salud, odontólogos, enfermeros, etc. Y en general todo aquel que conozca debe hacer la denuncia del caso o un familiar. En este caso en particular estamos hablando de quién tiene la obligación de denunciar el abuso con respecto a un menor. Ahora bien, ¿el aparato judicial tiene algún tipo de resguardo con respecto a la persona que denuncia el abuso, sí, que cree que existe un abuso, y por otro lado, también resguarda ese niño, o qué es lo que pasa con ese niño cuando un tercero denuncia el abuso sexual con respecto a ese menor? En primer lugar, con respecto al denunciante, debemos decir que la ley lo protege en el sentido de que lo exime de responsabilidad civil o penal por la denuncia que realiza. La ley no exige un conocimiento certero de que el abuso existe. Lo que prescribe es que ante la mera sospecha se debe hacer la denuncia.
Ahora bien, uno cuando tiene una sospecha y no tiene una certeza, puede que esa denuncia o no sea real o bien no se corrobore con pruebas. En este caso, la ley específicamente prevé que está eximido de responsabilidad civil y penal. Por otro lado, también exime a los profesionales que están interviniendo y en contacto con niños del secreto profesional, los releva del secreto profesional, es decir, que aún cuando, por ejemplo, un psicólogo se entera de un caso de abuso sexual dentro del marco de la terapia, del tratamiento que está haciendo, aún así debe denunciarlo y no está amparado por el secreto profesional, está relevado. Eso en cuanto a la protección que tiene, más allá de las protecciones que pueda haber en los casos específicos en que hubiera amenazas u otro tipo de coacción sobre el denunciante. Con respecto al niño, es muy importante el tema de la protección porque en este caso están vulnerados aspectos psíquicos muy importantes. El abuso sexual, decimos, genera daños no solo físicos, sino psicológicos. ¿Qué es lo que va a prever? Va a prever un procedimiento específico de manera de proteger la integridad del niño. La Convención de Derechos del Niño protege, entre otras cosas, el derecho a la intimidad del chico y a su integridad psicológica y física. ¿Qué es lo que va a hacer la ley? La ley prevé, en nuestra provincia, el Código Procesal Penal, prevé que las declaraciones de los chicos víctimas de abuso sexual infantil van a ser en cámara Gesell, en los casos de chicos menores de 16 años. ¿Qué es la cámara Gesell? La cámara Gesell se trata de dos habitaciones comunicadas por un espejo, en el cual desde un lado puede verse lo que sucede en la otra habitación y desde esa habitación no se puede ver lo que sucede al otro lado. En una de las habitaciones va a declarar este niño con un profesional psicólogo sobre las condiciones en que se ha dado el abuso sexual de conformidad con la edad que tiene, con el desarrollo madurativo del chico. Del otro lado de la habitación, del espejo, y no a la vista de este niño, van a estar, por un lado, el fiscal, los abogados defensores, defensores de menores, las distintas personas que intervienen en este proceso judicial. ¿Qué objeto tiene? Por un lado, vamos a decir, proteger al chico que se va a ver intimidado a declarar frente a todas estas personas o en un proceso judicial frente al público. Vamos a protegerlo y hacer que pueda declarar de una manera, en realidad no es una declaración de víctima, como tradicionalmente lo conocemos los abogados, sino en condiciones especiales y contenido por un profesional psicólogo. Por otro lado, de esta manera vamos a garantizar los derechos del imputado, que va a tener todos los medios defensivos para ejercer su derecho de defensa a través de preguntas que no van a ser dirigidas directamente al niño, sino van a ser canalizadas a través del profesional psicólogo. Entonces tenemos por un lado resguardo de garantías constitucionales de debido proceso y protección del niño de acuerdo a su desarrollo y la posibilidad que va a tener de contar sobre este abuso. También es importante destacar en la cámara Gesell que hay filmación y grabación de lo que declara, de la entrevista que va a tener ese niño. Esto es importante porque esa entrevista va a ser utilizada en el juicio que se vaya a dar eventualmente por el abuso, de manera de no tener que someter al niño que vuelva a contar en reiteradas oportunidades y volver a vivir esta situación, cómo ha sido ese abuso, y va a ser utilizada como prueba con todas las garantías procesales. Bien, doctor. Bueno, la verdad que un tema que da para hablar mucho, para analizar y precisamente para brindar a la gente herramientas de utilidad para saber de qué forma afrontar si se toma conocimiento de este tipo de situaciones. La verdad que le agradecemos desde acá, desde Abogados en Acción, su participación y por supuesto lo vamos a estar invitando nuevamente para que comparta con nosotros en este espacio, ¿no? Bueno, muchísimas gracias. Me parece que es un tema importante para tratarlo nuevamente, así que esperando una nueva invitación, Jorge. Bueno, muchísimas gracias, doctor. Y usted quédese ahí que nosotros nos vamos a ir a una pequeña pausa y en el próximo bloque seguimos con más Abogados en Acción. Yumac, número 1 en el norte del país.
En la actualidad, un tema que preocupa a toda la gente de cualquier clase social es la seguridad. Conscientes de ello, en VST, Video Seguridad Tucumán, queremos presentarte algunas de las soluciones que manejamos en el área de circuito cerrado de televisión. Hoy te quiero hablar del sistema de grabación digital GeoVision. Una de nuestras principales ventajas es el sistema analítico de video en tiempo real. Este sistema nos permite tomar imágenes desde cualquier cámara analógica o IP y realizar, por ejemplo, las siguientes funciones. Detección de objetos perdidos. Esta función se emplea para proteger objetos de mucho valor. Cuando un objeto valioso es retirado del campo visual de la cámara, el sistema dispara una alerta visual y auditiva. VST, Video Seguridad Tucumán. Teléfonos 0381 156 429 007 o 156 090 223.